Como siempre es un gusto darle la bienvenida al senador Emilio Álvarez y Casas, senador independiente. Bienvenido, Emilio, ¿cómo estás? Y por tu conducto a la comunidad de Mega Noticias. Que sin duda nos preocupa a todos. El asunto de los desplazados en nuestro país cada vez se agudiza más, lo vemos ya en estados más fuertes. Estamos hablando de este problema más fuerte en Chihuahua, en Zacatecas, en Michoacán, en Chiapas, ni se diga, Guanajuato, Guerrero. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién no está haciendo su trabajo? ¿Y en quién recae directamente la responsabilidad? Infelizmente, el tema del desplazamiento interno forzado no se acaba de reconocer. Es una tragedia donde miles de familias dejan su lugar de origen, esencialmente por tres razones. La primera es por condiciones de violencia en su lugar de origen, la gran mayoría de ellas provocadas por acciones de la delincuencia, del narco, del crimen organizado. La segunda es producto de conflictos religiosos, que eventualmente es la cara para un conflicto económico previo, pero ha tenido en distintos lugares. Y la tercera empieza a tomar alguna manifestación el impacto de desastres naturales que obligan a la gente a moverse. En México tenemos un problema de no reconocer este fenómeno porque hay quienes estiman que hay cerca de 400,000 personas que han tenido que dejar sus lugares de origen hasta cerca de 6 millones. Es muy dramático porque la gente sale huyendo a veces con lo opuesto. Incluso, Magda, hemos tenido que llegar a reconocer el fenómeno de familias de periodistas desplazadas y desplazados. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a distintas comunidades de desplazados y es una tragedia. Hay ya ahora en el Senado una ley e infelizmente esta no ha avanzado. Es una minuta que viene de la Cámara de Diputados que afortunadamente reconoce el problema, pero está parada desde febrero de este año y está parada esencialmente por dos razones. La primera es porque la Secretaría de Hacienda le metió un freno de mano porque no quieren dedicarle recursos a lo que implica esta ley. Y la segunda es porque la mayoría legislativa en el gobierno, Morena y sus aliados en el Senado de la República, no le han dado prioridad porque no quieren ir en contra de lo que dice Hacienda y con esto pues ponen a México en una delicada situación con sus compromisos internacionales, Magda. Fíjate que es interesante esto que nos mencionas, ¿no? Porque justamente en días pasados veíamos la visita de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos y hacía una serie de observaciones importantes, ¿no? Entre ellos esto que nos estás mencionando, que tiene que ver con el hecho de que no hay una medición clara sobre qué cantidad de personas viven desplazadas, solo por estos datos en donde algunas instituciones, en donde algunos organismos han tratado de hacer el esfuerzo por cuantificar, y esta otra parte de la ley que me parece sumamente interesante. Pero yo te preguntaría, con esta visita, con estas observaciones o con el informe que ya has publicado, ¿cambian las cosas? ¿Verdaderamente hay la intención de la autoridad por hacer que esta realidad a la que nos estamos enfrentando sea otra? Mira, Magda, esto que tú mencionas es de la mayor importancia. Recién se presentaron las observaciones preliminares de la visita de la relatora de Naciones Unidas en materia de desplazamiento interno forzado. Si México quiere ser una autoridad en materia de derechos humanos, si queremos tener una congruencia con respecto a lo que le decimos a Estados Unidos o a otros países, lo que tenemos que hacer es encargarnos de atender los señalamientos de los relatores o de los grupos de trabajo de Naciones Unidas o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero no solo es porque queramos tener una estrellita en la comunidad internacional, sino porque atendamos el sufrimiento de miles de familias en este país. Hay gente, por ejemplo, en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, es un fenómeno que tiene años, gente que no puede regresar a sus comunidades de origen, ya hay hasta familias de desplazados, niños y jóvenes que han nacido. En Oaxaca, en el centro de Oaxaca, la gente de San Juan Copala lleva años viviendo ahí y no pueden regresar porque los factores de violencia no han sido desactivados. Yo personalmente he atendido a esas comunidades y muy infelizmente no se atiende el problema de origen. En lugares como Michoacán o Guerrero, comunidades completas están dejando sus lugares de origen. Por ejemplo, cuando el narco extorsiona para que paguen derecho de piso o incluso
para que les paguen por cosechar limones o aguacate. En Guerrero hay familias enteras que han dejado sus pequeños negocios porque literalmente toman posesión de ellas, incluso hasta de ranchos o algunas otras comunidades. En diciembre pasado yo estuve en Tijuana, Magda, y para mi sorpresa, la mitad de las personas que yo entrevisté en los albergues no eran migrantes centroamericanos, eran familias completas que habían salido huyendo de la violencia. Y por eso entonces el tema no solo es atender los compromisos internacionales, que es un mandato en nuestra Constitución, sino atender a miles de familias que están hoy desprotegidas y que literalmente, por ejemplo, niños y niñas no van a la escuela, literalmente se le quita a las familias lo poco que tienen y algunas de ellas están con familiares en otros lugares, mismo aquí en la Ciudad de México o en otras entidades, o incluso, por ejemplo, el caso de Tijuana que te menciono, viviendo en albergues de iglesias bien católicas, bien de nuevos movimientos evangélicos. No puede ser que se deje a la ley de la selva, donde no se atiende los fenómenos previos, los fenómenos durante y los fenómenos posteriores. La relatora de Naciones Unidas entonces nos deja una ruta de trabajo que si México atiende esas observaciones, viene el gobierno mexicano, viene el Senado de la República, viene la Cámara de Diputados y los gobiernos estatales, Magda. Aquí hay que subrayar que también los gobiernos estatales están haciéndose de la vista gorda. Solo en 3 estados está reconocido el tema, pero la política pública para enfrentar este problema es realmente muy débil, Magda. Justamente haces énfasis en esta última parte a la que iba, ¿no? El asunto de la coordinación. Ya lo estás mencionando, estados, tiene que ver también con las distintas cámaras que tienen que hacer su chamba, el propio gobierno federal, bueno, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene ahí un trabajo importante y que no se puede dejar de lado, ¿no? Ojalá de pronto todo terminara activándose en favor de los mexicanos y no de pronto, pues solamente con intereses políticos, como lo hemos venido viendo en los últimos años. Emilio, muchísimas gracias por estos minutos. Mi privilegio, Magda, muy buena tarde, saludos, felices fiestas a quienes aquí nos escuchan.